Yo les había comentado el lunes que la ley de Firewall era en realidad algo mucho más simple que la expresión que acabamos de analizar, ¿sí? ese cociente con muchas variables y muchas elasticidades. Se trataba simplemente de que la tasa de crecimiento que garantizaba el equilibrio en el balance de pagos en el mediano plazo podía ser aproximada por el cociente entre dos variables, ¿sí? La tasa de crecimiento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las INPO. Bien, ¿cómo es que llegamos entonces de la expresión que acabamos de ver a esta expresión mucho más sencilla? Se trata de hacer algunos supuestos convencionales en la literatura, ¿sí? Y operar un poquito con el álgebra. El primer supuesto que vamos a hacer es que las elasticidades, directa y cruzada de las importaciones y de las exportaciones van a ser iguales, ¿sí? Entonces vamos a decir que el parámetro psi va a ser igual al parámetro phi. Recuerden que una era la elasticidad precio directa de las INPO y la otra era la elasticidad precio cruzada de las INPO. Y también que eta va a ser igual a delta. Lo mismo que acá, pero para las exportaciones. Y esto tiene bastante sentido. Si bien estamos simplificando un poco el comportamiento de los consumidores, uno podría suponer que no hay ningún tipo de sesgo de preferencia por los bienes nacionales. Si eso es así, o por los extranjeros, ¿sí? Sea la cultura que fuera. Si eso es así, lo que tenemos que esperar es que ante un aumento en el precio de los bienes domésticos o de los bienes extranjeros, la demanda que consume esos bienes, que tienen la opción de consumir uno u otro, ya sea la demanda extranjera o la demanda local, va a reaccionar igual, ¿sí? Y eso es lo que se está suponiendo acá. Lo mismo, tanto para las INPO como para las exportaciones. El otro supuesto que tenemos que hacer es que en el largo plazo, o en el mediano, que es el horizonte temporal que el analista está utilizando para elaborar su modelo, recuerden que la restricción externa es un concepto que aplica a la teoría de crecimiento económico, y el lunes vimos cuál era el horizonte temporal de la teoría de crecimiento. Bueno, en ese plazo se puede suponer que aplica lo que se conoce como la paridad de poder adquisitivo en su versión relativa. Para los que no cursaron macro, les recuerdo que decir esto significa establecer que aproximadamente la tasa de depreciación de la moneda es igual al diferencial de inflación, doméstico menos extranjero. Esto lo que hace es que el tipo de cambio real se mantenga más o menos constante a lo largo del tiempo. O por lo menos en el mediano plazo, ¿sí? Como que retorne a a cierto nivel de equilibrio. Bueno, si hacemos este supuesto y este supuesto, y operamos con estas variables en la ecuación anterior, llegamos a esta expresión un poco más simple de lo que teníamos antes. Ahora sabemos que la tasa de crecimiento que garantiza el balance de pagos es igual a eta por la inflación doméstica menos la tasa de devaluación más la inflación extranjera más epsilon por la tasa de crecimiento del resto del mundo sobre la elasticidad de ingreso de las INPO. Lo interesante es que esta expresión de acá arriba, el numerador es exactamente igual, ¿sí? Creo que tiene cambiado el orden de alguno de los argumentos, pero es exactamente igual a la tasa de crecimiento de las exportaciones, ¿sí? Tienen que simplemente revisar algunas filminas para atrás y van a encontrar que esto es exactamente igual a esto. Por lo tanto, podemos reemplazar, ¿sí? Y ahí llegamos a nuestra expresión sencilla, que es la que utiliza Firewall luego para hacer la evaluación empírica y decir, y constatar, mejor dicho, si es que efectivamente en el mediano plazo se cumple para una buena cantidad de países que la tasa de crecimiento que tienen puede ser aproximada por el cociente entre la velocidad a la que crecen sus exportaciones, sus cantidades exportadas, y la elasticidad ingreso de sus importaciones.
Obviamente Stillwell llega a esto porque a la hora de buscar los datos pueden encontrar datos sobre esta variable. Esta es algo, no es una variable observable, pero se puede deducir a partir de encontrar ciertas relaciones entre las importaciones y la tasa de crecimiento de las economías, y esta también es una variable observable. Todas estas variables no son muy observables, ¿sí? Es un poco más complicado. Por eso es que el autor simplifica y llega a esta expresión de acá. ¿Cuáles son las recomendaciones de política que se derivan de este enfoque? Creo yo que el fundamental de todos es que no es sostenible y no es una buena idea para el mediano plazo exacerbar el crecimiento del sector no transable de la economía, ¿sí? La inversión en el sector no transable, una hipertrofia de ese sector, lo único que va a lograr es que en el mediano plazo haya una mayor demanda por importaciones, ¿sí? Fundamentalmente por efecto gasto, que no tenga su correlato en las exportaciones, porque este sector, al ser no transable por definición, no genera las divisas necesarias para poder autoabastecerse, ¿sí? Externamente. ¿Cuáles son las características típicas de una economía que hipertrofia su sector no transable? Uno puede encontrar dos que están relacionadas. Un elevado tamaño del Estado, ¿sí? Un nivel elevado de gastos públicos sobre el PIB, ¿sí? Porque el gasto público es de todos los componentes de la demanda agregada el que está más focalizado en el sector no transable, y una moneda con una tendencia fuerte hacia la apreciación, ¿sí? Una apreciancial tendencial del tipo de cambio real, ¿sí? Que hace que las exportaciones y en general los bienes domésticos sean cada vez menos competitivos. Y obviamente la otra recomendación de política que se desprende de este análisis es que en la medida de lo posible uno tiene que tratar de trabajar sobre este parámetro, ¿sí? Sobre la elasticidad ingreso de las importaciones. Esto es bastante más difícil en un mundo globalizado donde las empresas están cada vez más conectadas a cadenas globales de valor y donde tendencialmente para todas las economías este parámetro está aumentando, ¿sí? En la siguiente filmina ustedes van a ver que hay una versión extendida del modelo original de Stillwell que incluye el movimiento de capitales. ¿Sí? Recuerden que en la presentación original lo que dijimos es que íbamos a suponer que el equilibrio en el mediano plazo en el balance de pagos estaba dado por una cuenta corriente balanceada, ¿sí? Y más simplificándolo aún, por un balance comercial nulo o neutro. En la práctica, y en los últimos, no sé, 20 o 30 años, lo que pasó es que con la liberalización del mercado de capitales, de la cuenta capital o financiera en muchas economías en desarrollo, el flujo de capitales fue tan o más importante que el flujo comercial, si es algo que ya estudiamos en otra parte del curso. Y uno podría adaptar el modelo de Stillwell para contemplar esta situación. Es de esperar que un país que quiera converger, un país pobre o de ingresos medios que quiera converger con una economía avanzada y que quiera crecer a tasas elevadas, se haga de financiamiento externo porque tiene un muy bajo nivel de ahorro para financiar sus proyectos de inversión. Algo así como lo que planteamos en el ejemplo de India y Japón, allá por el comienzo del curso. Y eso es completamente posible. ¿Sí? Las economías en la realidad pueden sostener durante varios años déficits de cuenta corriente que son financiados con ahorro externo. De todos modos, eso lo único que hace es relajar la restricción externa, pero intertemporalmente siempre llega. ¿Sí? Siempre llega el momento en el que hay que pagar las deudas generadas por ese exceso de ahorro externo del que nos apropiamos, ¿sí? Ese exceso de ahorro externo que puede venir en la forma de inversión extranjera directa,
y lo que va a implicar es que se van a generar utilidades que se tienen que remitir a sus casas matrices, o deuda que genera intereses. ¿Sí? De alguna u otra forma, esa economía en algún momento va a tener que generar la suficiente cantidad de divisas como para pagar las importaciones y a su vez mandar el flujo de divisas por el concepto de rentas hacia el extranjero. ¿Sí? La restricción externa no es evitable, ¿sí? Y no es un concepto, por lo tanto, que tiene que generar, o sea, no es negativo, ¿sí? Es simplemente algo que se da y que de alguna forma lo importante es entender en qué momento afecta al ciclo económico de las economías.